Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Soy y estoy súper emocionada de compartir con ustedes algo que ha estado circulando por ahí, un rumor jugoso, una historia llena de misterio y por supuesto, mucho drama turco. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, exactamente. Los protagonistas de Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo suspirar a todos. Pero no vamos a hablar solo de la serie, sino de una apuesta secreta. ¿Listos para la intriga? ¿Preparados para descubrir qué se traían entre manos estos dos bombones turcos? Pues acompáñenme. Ya sé que muchos de ustedes son súper fans de Erkenci Kuş, y es que, ¿cómo no serlo? La química entre Demet y Can era, y sigue siendo, innegable. Sus miradas, sus roces, sus escenas, todo era perfecto. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guardaban? Pues bien, hoy vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, y vamos a llegar a una conclusión que, les aseguro, les va a sorprender. Y antes de que me olvide, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, sus protagonistas, sus dramas y mucho más. Es súper importante para que la comunidad siga creciendo. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para no perderte nada. Entonces, volviendo a nuestro tema. La apuesta secreta entre Demet y Can. ¿De qué se trataba? Bueno, como sabrán, durante la grabación de Erkenci Kuş, las redes sociales explotaban. Fans de todo el mundo se volvían locos por la pareja, querían que fueran novios en la vida real, especulaban, analizaban cada foto, cada gesto. Y en medio de todo este furor, empezaron a circular rumores sobre una apuesta. La historia, como las mejores, tiene diferentes versiones. Pero la que más resuena entre los conocedores de la farándula turca, nos habla de dos jóvenes actores, Demet y Can, exhaustos por la intensa atención mediática y la incesante presión de los fans que exigían una relación fuera de la pantalla. Cansados de las especulaciones y los constantes cuestionamientos sobre su vida personal, decidieron, en un momento de camaradería y desafío, idear un juego. Un juego que, según las fuentes, trascendía el simple entretenimiento y se adentraba en el terreno de la competencia. La esencia de la apuesta, según las versiones más creíbles, radicaba en la popularidad de la serie y, sobre todo, en el poder que ambos actores tenían sobre sus seguidores. La premisa era clara: determinar quién de los dos lograba mantener a la audiencia más cautivada, quién generaba más noticias y, por ende, quién lograba que su nombre y su trabajo resonaran con mayor fuerza en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la conversación general del público. Se trataba, en definitiva, de una competencia amistosa, pero con un premio que añadía una chispa de emoción y un ingrediente de tensión. ¿Y cuál era ese codiciado premio? Un viaje romántico. Un viaje a un destino paradisíaco costeado por el perdedor. La idea de esta recompensa alimentaba la rivalidad, impulsando a ambos actores a esforzarse al máximo en cada interacción, cada publicación y cada aparición pública. Imaginemos la atmósfera en el set de rodaje, la camaradería, la competencia, la necesidad de generar expectativas, de sorprender, de mantenerse en el ojo público. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada en las entrevistas adquiría una doble lectura, una carga de significado que alimentaba la especulación y mantenía viva la llama de la rivalidad. Si bien no existen pruebas fehacientes que confirmen la existencia de esta apuesta, los rumores y las especulaciones han calado hondo en el imaginario colectivo de los fans de Erkenci Kuş. La posibilidad de que esta competencia fuera real, que existiera un trasfondo oculto detrás de la innegable química entre Demet y Can, ha generado un morbo adicional, una curiosidad insaciable que nos impulsa a analizar cada detalle, cada declaración, cada imagen. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, no tardó en hacerse eco de los rumores. Las revistas, los sitios web y los programas de televisión dedicaron espacio a especular sobre la naturaleza de la relación entre Demet y Can, alimentando la leyenda de la apuesta secreta. Se analizaban las redes sociales, se comparaban las apariciones públicas, se estudiaban las declaraciones de ambos actores en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la historia. La controversia generada por la supuesta apuesta añadió un elemento extra a la ya de por sí apasionante trama de Erkenci Kuş. La serie, que narraba la historia de amor entre Sanem y Can,
una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, se convirtió en un fenómeno de masas gracias a su argumento, sus personajes y, sobre todo, a la química innegable entre sus protagonistas. ¿Pero quién ganó la apuesta? La pregunta que todos nos hacemos. Después de un análisis exhaustivo de las redes sociales, la prensa y el impacto de ambos actores en la audiencia, la respuesta parece inclinarse hacia un nombre, Can Yaman. El carismático actor, conocido por su físico y su personalidad, logró, según las fuentes, captar la atención del público con mayor intensidad. ¿Cómo lo consiguió? Can, desde el inicio de su carrera, demostró ser un maestro en el arte de la interacción con sus fans. Su presencia en las redes sociales, constante y cercana, le permitió construir una sólida base de seguidores. Sus fotos, sus vídeos, sus comentarios, siempre generaban un gran interés. Además, su imagen de chico malo, rebelde y con un atractivo físico envidiable, atraía a un público más amplio y diverso. Pero el factor que quizás inclinó la balanza a su favor fue su salida de la serie. Una salida repentina, envuelta en polémica, que generó un revuelo mediático sin precedentes. Las razones de su partida, las supuestas disputas con la producción, los rumores sobre su relación con Demet, todo ello alimentó la controversia y mantuvo su nombre en boca de todos. Demet, por su parte, también contaba con una legión de fans incondicionales. Su talento como actriz, su belleza natural y su personalidad cercana le granjearon el cariño del público. Sin embargo, su perfil, más discreto y menos dado a la controversia, no generó tanto impacto mediático como el de Can. Su imagen, más dulce y menos explosiva, no despertaba tanto debate ni expectación. Es importante destacar que la apuesta, si existió, no se basaba únicamente en la popularidad. Se trataba también de medir la influencia de cada actor en la audiencia, su capacidad para generar interés y mantener la atención del público. Y en este sentido, Can, con su estilo de vida, sus apariciones públicas y su presencia en las redes sociales, logró superar a Demet. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué ocurrió con el premio? ¿Se fueron de viaje juntos? Aquí es donde la historia se vuelve más misteriosa y las especulaciones se disparan. La incertidumbre es la clave de esta historia. ¿Fueron a ese viaje romántico que prometía la apuesta? Las fuentes son contradictorias. Algunos afirman que al final, decidieron no realizar el viaje, quizás para evitar alimentar aún más los rumores sobre su relación. Otros sugieren que sí se fueron, pero de manera discreta, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y de los fans. Otra versión, más romántica, sugiere que la apuesta fue solo un juego, una excusa para mantener viva la chispa entre ellos, una manera de desafiarse y de disfrutar de la compañía mutua. Según esta teoría, el premio no era lo más importante. Lo relevante era la complicidad, la conexión que existía entre ambos actores, la posibilidad de crear una historia que trascendiera la ficción. Lo cierto es que después de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió su carrera, protagonizando nuevas series, participando en proyectos cinematográficos y construyendo su propia vida personal. Aunque siempre existe la esperanza de verlos juntos de nuevo, por ahora, cada uno tiene su camino, sus relaciones y sus proyectos profesionales. Pero la magia de Erkenci-Kuş sigue intacta. La química entre Demet y Can, la historia de amor, la intriga, la comedia, todo eso nos sigue cautivando y nos transporta a un mundo de ensueño. Y aunque no sepamos con certeza si existió la apuesta, o quién ganó, lo importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable. La supuesta apuesta secreta, más allá de ser un simple rumor, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que detrás de la pantalla existen personas con sueños, aspiraciones y deseos. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el mundo del entretenimiento puede generar mitos, leyendas y especulaciones. La supuesta apuesta secreta es solo una pequeña parte de un fenómeno mucho mayor. *** Profundizando en los detalles, las claves de la supuesta apuesta ***. Para entender completamente la supuesta apuesta secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman, es necesario profundizar en algunos detalles que podrían haber influido en el resultado y en la dinámica de su relación. El contexto de Erkenci-Kuş, la serie Erkenci-Kuş, no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. Este fenómeno global generó una enorme atención mediática y una intensa presión sobre los actores.
Los fans, enamorados de la historia de amor entre Sanem y Can, querían que la pareja traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que especulaban sobre la relación entre Demet y Can. Este contexto de fervor y expectación fue el caldo de cultivo perfecto para el rumor de la apuesta. ***** Las personal. Idades de Demet y Can ***** Demet Özdemir, conocida por su dulzura y talento, siempre ha sido una persona más reservada en cuanto a su vida privada. Su imagen pública se ha caracterizado por la discreción y la profesionalidad. Can Yaman, por otro lado, siempre ha sido más extrovertido y directo. Su personalidad carismática y su físico atlético le han convertido en un ícono de la moda y en un imán para los medios de comunicación. Estas diferencias en sus personalidades podrían haber influido en su manera de afrontar la supuesta apuesta. El papel de las redes sociales en la era digital. Las redes sociales son una herramienta fundamental para la promoción de las series y de sus protagonistas. Demet y Can eran conscientes de ello y ambos utilizaban sus cuentas de Instagram y otras plataformas para interactuar con sus fans. Sin embargo, la estrategia de Can en las redes sociales fue más activa y arriesgada. Compartía fotos y vídeos más personales, y se mostraba más cercano a sus seguidores. Demet, por su parte, mantenía una presencia más profesional y menos propensa a la controversia. La salida de Can Yaman de la serie La salida de Can Yaman de Erkenci fue un momento clave que generó un gran impacto en la audiencia. Aunque las razones de su partida no fueron claras, se especuló con desacuerdos creativos y con la presión de la fama. Este hecho, sumado a los rumores sobre su relación con Demet, generó un gran revuelo mediático y aumentó el interés del público por la serie y sus protagonistas. La controversia, aunque negativa en algunos aspectos, también contribuyó a mantener el nombre de Can en boca de todos. La importancia del viaje romántico el premio de la supuesta apuesta, un viaje romántico a un destino paradisíaco, era un incentivo muy atractivo. Si la apuesta fue real, este premio pudo haber motivado a los actores a esforzarse aún más en su trabajo y en su interacción con el público. La idea de compartir un viaje juntos, lejos de las cámaras y de la presión mediática, también pudo haber generado una mayor complicidad entre ellos. Las consecuencias de la apuesta Si la apuesta entre Demet Özdemir y Can Yaman fue real, las consecuencias podrían haber sido diversas y afectar a diferentes ámbitos de sus vidas. La relación entre ellos La apuesta pudo haber fortalecido la relación entre Demet y Can, al obligarlos a colaborar y a competir de manera amistosa. También pudo haber generado tensiones y rivalidades, especialmente si alguno de los dos no aceptó la derrota con deportividad. El impacto en sus carreras La apuesta, si existió, pudo haber influido en la manera en que Demet y Can gestionaron sus carreras después de Erkenci. Can, al parecer, se benefició de la polémica generada por su salida de la serie, mientras que Demet continuó su trayectoria con mayor discreción. La imagen pública de los actores La apuesta, y los rumores que la rodeaban, contribuyeron a construir una imagen más compleja y misteriosa de Demet y Can. La especulación sobre su relación y sobre el posible viaje romántico mantuvo viva la curiosidad del público. ¿Qué podemos concluir? En definitiva, la historia de la supuesta apuesta secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma que probablemente nunca podremos resolver por completo. No existen pruebas concretas que confirmen su existencia, pero los rumores y las especulaciones han calado hondo en el imaginario colectivo de los fans de Erkenci. Independientemente de si la apuesta fue real o no, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que detrás de la pantalla existen personas con sueños, aspiraciones y deseos. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Demet y Can fue innegable, y que su trabajo en Erkenci nos regaló momentos inolvidables. La serie, con su historia de amor, su intriga y su comedia, sigue cautivando a los espectadores de todo el mundo. La importancia de la comunidad de fans Un factor crucial que impulsó la difusión y el interés en la supuesta apuesta fue la enorme comunidad de fans de Erkenci. Estas personas, apasionadas por la serie y por sus protagonistas, fueron los que alimentaron los rumores, analizaron cada detalle y crearon sus propias teorías.
Asterisco 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 el poder de las redes sociales asterisco asterisco los fans utilizaron las redes sociales para expresar sus opiniones, compartir información y crear contenido relacionado con la serie y con la supuesta apuesta. Los foros de discusión, los grupos de Facebook, los canales de YouTube y las cuentas de Instagram se convirtieron en espacios donde los fans debatían, analizaban y especulaban sobre la relación entre Demet y Can. Asterisco 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 la creación de contenido asterisco asterisco los fans crearon contenido propio, como vídeos editados con escenas románticas de la serie, memes, fanfiction y análisis detallados de las declaraciones y aparición públicas de Demet y Can. Este contenido contribuyó a mantener viva la llama de la serie y a alimentar los rumores sobre la supuesta apuesta. Asterisco 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 el interés en la vida privada asterisco asterisco la comunidad de fans también mostró un gran interés en la vida privada de Demet y Can. Querían saber si la relación entre ellos era real, si existía una conexión más allá de la ficción. Este interés, aunque a veces invasivo, fue un factor clave en la difusión de los rumores sobre la apuesta. Asterisco 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 la creación de una experiencia compartida asterisco asterisco la comunidad de fans creó una experiencia compartida, donde los seguidores de la serie podían conectar entre sí, compartir sus emociones y expresar su pasión por Erkenci-Kuş. Esta experiencia fortaleció el vínculo entre los fans y generó un ambiente propicio para la especulación y el debate sobre la supuesta apuesta. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kuş y la supuesta apuesta asterisco asterisco. El legado de Erkenci-Kuş trasciende la pantalla. La serie dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y su éxito resonó en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, la historia de amor, la intriga y la comedia, cautivaron a millones de espectadores. La supuesta apuesta secreta, aunque no esté confirmada, se ha convertido en un elemento más del mito de Erkenci-Kuş. La historia, con sus rumores, especulaciones e incertidumbres, ha añadido un elemento extra de misterio y atractivo a la serie. El debate sobre la apuesta, sobre quién ganó y sobre qué pasó después, sigue vivo entre los fans. Las redes sociales y los foros de discusión siguen siendo espacios donde se analiza cada detalle, cada gesto y cada declaración de Demet y Can. En definitiva, Erkenci-Kuş y la supuesta apuesta secreta nos recuerdan que el mundo del entretenimiento es mucho más que una simple ficción. Es un universo lleno de historias, emociones, misterios y especulaciones. Es un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan, y donde la pasión de los fans puede transformar una simple historia en un fenómeno global. Asterisco asterisco reflexiones finales y preguntas para ustedes asterisco asterisco. Amigos, hemos recorrido juntos el misterioso camino de la supuesta apuesta secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las diferentes versiones de la historia. Hemos reflexionado sobre el contexto de Erkenci-Kuş, sobre las personalidades de los actores y sobre el impacto de las redes sociales. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que la apuesta fue real? ¿Creen que Can Yaman ganó, o tal vez Demet Özdemir? ¿Les hubiera gustado que se fueran de viaje juntos? ¿Qué piensan sobre la importancia de la comunidad de fans y su papel en la difusión de los rumores? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también conozcan esta curiosa historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, sus protagonistas y sus dramas. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao.